mayo de 2013, el viajero de 30 años Mark Blake emprendió una caminata en solitario por el Parque Nacional de Yosemite, California. Debía regresar en 3 días, 4 años después. Cuando un grupo de escaladores se topó con el cadáver de un hombre en el desfiladero de Lee Vining con un viejo mapa de Yosemite clavado en el pecho con un gran alfiler, quedó claro que su muerte escondía una ruta que no solo conducía a través de las montañas, sino también a las profundidades del crimen de otro hombre. Mark Blake llegó al Parque Nacional de Yosemite por la mañana temprano. Viajó más de 300 kilómetros desde San José. Hizo una breve parada en una gasolinera cerca del pueblo de Oakhurst y pasó el puesto de control de la entrada este del parque hacia las 7 de la mañana. Su itinerario era una excursión de 3 días por el espolón oriental de la cordillera Clark, con regreso por el desfiladero de Lee Vining. En el centro de visitantes dejó sus datos y describió brevemente su plan de viaje. Según la guardabosques María Hernández, el hombre estaba seguro de sí mismo, conocía bien la zona y llevaba todo el equipo necesario. Recuerda que preguntó por rutas antiguas que no estaban marcadas en los mapas modernos y se preguntó si los accesos a los antiguos túneles de la zona de Clark Range seguían intactos. Blake trabajaba en el campo de la cartografía. Unas semanas antes del viaje, compró en una librería de segunda mano un viejo mapa de Yosemite publicado a finales de los 70. Una mano desconocida había escrito en los márgenes del mapa: El verdadero corazón del parque, SL 1978. Las coordenadas que aparecían al lado no correspondían a ninguna ruta turística conocida. Antes de marcharse, le enseñó el mapa a su novia Sofía. En correspondencia privada, incautada más tarde por la policía, ella escribió: «Solo quieres comprobar si esa inscripción es real. Prométeme que no te adentrarás más». Blake respondió: «Es solo una pequeña expedición. Quiero ver un lugar donde alguien podría haber dejado una señal hace 100 años». Según testimonios recibidos más tarde del personal del parque, el tiempo esa semana fue tranquilo. La temperatura diurna se mantuvo en los 70 grados Fahrenheit, mientras que la nocturna descendió hasta los 45. No hubo precipitaciones y la nieve de las cumbres se derritió rápidamente, haciendo que los senderos estuvieran resbaladizos pero transitables. Hacia las 9 de la mañana del 17 de mayo se puso en contacto por última vez a través de un mensajero vía satélite. El mensaje dirigido a Sofía sonaba tranquilo: «Está saliendo el sol. Estoy en la cresta. La vista es increíble. He encontrado el camino que estaba en el mapa. Es real y se adentra en el desfiladero de Lee Vining. Todo va bien. Puede que hoy esté fuera de cobertura. Volveré mañana, como prometí. Te quiero». El sistema de seguimiento por satélite registró sus coordenadas, un punto a casi 3 kilómetros del sendero oficial más cercano. Esta zona se consideraba difícil incluso para excursionistas experimentados. Laderas rocosas empinadas, terreno inestable, fisuras profundas. Después no se recibió ninguna señal. El libro de ruta del centro de visitantes dice que debía haber terminado a las 6 de la tarde del 19 de mayo. Al no ser así, Sofía denunció su desaparición. En aquel momento, nadie sabía que el punto desde el que Blake envió su último mensaje sería la clave de uno de los casos más misteriosos de Yosemite en décadas. La operación de búsqueda comenzó la mañana del 19 de mayo de 2013. Al principio, parecía un procedimiento rutinario, lo habitual en un parque en el que desaparecen decenas de turistas cada año. Pero pocos días después quedó claro que este caso sería diferente. En la búsqueda participaron guardas del Servicio de Parques Nacionales, voluntarios y adiestradores de perros. Se estableció un campamento base en el valle de Tuolumne, desde donde partieron grupos con las coordenadas recibidas del mensajero por satélite de Blake. El quinto día se unió a la búsqueda un helicóptero con una cámara termográfica capaz de detectar incluso las fuentes de calor más débiles bajo la copa de los árboles.
Pero el equipo no sirvió de nada. Los puntos de calor que aparecieron inicialmente en la pantalla resultaron ser solo animales, coyotes y ciervos. La zona de Clark Range es conocida por su dificultad: pasos estrechos entre paredes de granito, grietas profundas, caóticas pendientes sueltas donde la piedra se desmorona justo bajo los pies. Los rescatadores experimentados sabían que cada metro de este terreno podía esconder una trampa. Aquí el viento cambia de repente, las ondas sonoras se distorsionan e incluso la voz de una persona a pocos metros se vuelve ininteligible. En tales condiciones es fácil perderse y casi imposible sobrevivir. Al octavo día, uno de los equipos de búsqueda, guardabosques de la unidad de East Meadow, informó de un hallazgo. Dieron con una pequeña zona a más de 9,000 pies de altitud donde se había instalado una tienda de campaña. El lugar daba al desfiladero de Lee Vining, pero estaba protegido del viento por un afloramiento rocoso. Todo parecía sorprendentemente ordenado. La tienda estaba extendida, la cremallera cerrada, y dentro había un saco de dormir y una mochila. Comida, botiquín, brújula, agua, todo estaba allí, intacto. No había signos de prisa, lucha o pánico. Más tarde se incluyeron en el caso fotografías del campamento tomadas por los guardas forestales. En ellas se veían unas botas tumbadas cerca de la entrada, colocadas una al lado de la otra, con los dedos de los pies hacia adelante, como suele hacerse antes de acostarse o de tomarse un breve descanso. Sobre una piedra cerca de la tienda había una taza de aluminio con restos de café. Estaba al aire libre, como si su dueño se hubiera marchado solo un minuto. Bajo la misma piedra, los rescatadores encontraron un mensajero por satélite Garmin InReach. El aparato estaba encendido y la batería casi llena. El registro de mensajes contenía el mismo mensaje tranquilo que había enviado a Sofía la mañana del 17 de mayo. Después de eso, no ocurrió nada. No se pulsó ningún botón de SOS ni se registraron intentos de volver a conectarse. Para los investigadores, esta era la primera y principal paradoja. Si estaba en apuros, ¿por qué no utilizó el dispositivo? Si solo estaba dando un paseo, ¿por qué lo dejó a la vista casi deliberadamente? La versión del ataque de un animal quedó descartada. No había rastros de sangre ni pertenencias esparcidas. En el campamento, los expertos observaron otro detalle. No había huellas claras en el suelo. El duro polvo, que debería haber registrado cada paso, era liso, como si hubiera sido alisado deliberadamente. Los guardas supusieron que las ráfagas de viento podrían haber borrado las huellas, pero, según los meteorólogos, aquel día el tiempo estaba casi en calma. Unos días después, los equipos de búsqueda descendieron más en dirección al desfiladero. Trabajaron sistemáticamente, cuadrado por cuadrado. Revisaron cada barranco, cada grieta, incluso las cavidades entre los fragmentos de roca, pero no encontraron ni rastro de una persona. Al final de la segunda semana, los voluntarios se estaban quedando sin energía. Los que habían empezado con esperanza volvieron silenciosos y con las manos vacías. Solo la guarda mayor María Hernández siguió releyendo los informes e insistió en que Mark no podía haberse perdido sin más. En sus notas escribió: el campamento no parecía abandonado, sino dejado atrás, como si su dueño supiera que no iba a volver. Un mes más tarde, la operación se completó oficialmente. Una entrada apareció en la base de datos: Mark Blake, desaparecido. Para la policía, era otro caso ordinario entre cientos de similares. Para su familia, era el fin de cualquier certeza. Sofía siguió escribiendo a su correo electrónico con la esperanza de que algún día respondiera. Sus mensajes permanecían sin leer, pero ella no los borraba. Cada uno se convertía en una carta al vacío. Su padre, antiguo militar, había viajado personalmente a Yosemite y había intentado seguir la misma ruta varias veces. Se paraba en el campamento, miraba hacia el profundo desfiladero por el que corría el río y repetía lo mismo: aquí pasa algo.
Así apareció la primera sombra de sospecha, que Mark no había muerto por accidente ni se había perdido, que se lo habían llevado de allí, pero sin pruebas era solo una sensación. El bosque estaba en silencio y el campamento también. Septiembre de 2017. 4 años después de la desaparición. Hacía tiempo que el caso de Mark Blake había perdido su condición de activo. En la base de datos estaba secamente marcado como desaparecido, búsqueda infructuosa. Para los guardas forestales no era más que otra de los cientos de historias que acaban en silencio. Pero la cordillera de Yosemite no revela sus secretos fácilmente, solo cuando quiere. El 15 de septiembre, un grupo de 3 escaladores de Sacramento escalaban una ruta difícil conocida entre los escaladores experimentados como Silver Ridge. Era una zona remota del desfiladero de Lee Vining, donde no hay senderos oficiales y apenas pisan los turistas. A más de 9,000 pies de altura, decidieron hacer un alto en una estrecha grieta de piedra que descendía entre 2 paredes de granito. Uno de ellos, un experimentado guía llamado Jonathan Case, observó un extraño brillo abajo. Al principio, pensó que era un trozo de metal o los restos del equipo de uno de los grupos anteriores. Pero cuando se arrastró más profundamente, los haces de la linterna iluminaron un trozo de tela que parecía formar parte de una chaqueta. Debajo había un cuerpo humano medio cubierto de piedrecitas. Estaba boca arriba, encajado entre las losas. La tela del pecho estaba pegada por el tiempo, pero a través de ella se veía claramente un objeto metálico, un gran alfiler de escalada con lo que parecía papel clavado en el cuerpo. El caso se detuvo. Inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de un entierro reciente, pero el aspecto de lo que colgaba del pecho era demasiado inusual. Cuando los rescatadores recuperaron el cuerpo, desaparecieron todas las dudas. Habían encontrado a Mark Blake, desaparecido 4 años antes. Y fue lo que llevaba lo que dio un vuelco a la historia de su desaparición. Clavado en su pecho, atravesado por la ropa y la piel, había un viejo mapa topográfico de Yosemite. Sus bordes estaban oscurecidos y deshilachados, pero las marcas seguían siendo claras. En él había dibujada una ruta con un rotulador negro, una línea que empezaba en el punto donde se encontró el cadáver y se extendía hacia el suroeste, hacia una zona montañosa etiquetada como Wild Pool of Paradise. El estado del cadáver sorprendió a los expertos. A pesar de 4 años, no se había convertido en un esqueleto. El aire frío y seco del desfiladero, la falta de humedad y los insectos ralentizaron el proceso de descomposición. El rostro estaba desfigurado, pero la ropa permanecía casi intacta. Una chaqueta azul, pantalones gris oscuro y botas de montaña. Estas fueron las prendas confirmadas más tarde por Sofía Brenner, su novia. Cuando los investigadores llegaron al lugar, tardaron varias horas en sacar el cuerpo de la grieta. Todo lo que había alrededor fue cuidadosamente fotografiado y marcado. No había señales de lucha ni de arrastre sobre las piedras, ni huellas de botas o restos quemados de un incendio. El cuerpo yacía allí como si alguien lo hubiera colocado con cuidado y lo hubiera abandonado. La investigación fue dirigida por el detective de distrito Liam Walsh. Ex militar, había trabajado en la división criminal del condado de Manmont durante más de una década y tenía experiencia en casos relacionados con parques nacionales. No solo le interesaba la muerte, sino también el mapa. Parecía un mensaje, preciso, deliberado, no accidental. El mapa fue retirado del cadáver con sumo cuidado. El análisis demostró que, efectivamente, era antiguo, una edición de finales de los 70. Pero la línea negra que conducía más abajo había sido trazada recientemente. La tinta no estaba descolorida y el papel tenía marcas claras de un tipo de rotulador moderno. Esto significaba que el mapa había sido retocado después de la muerte de Blake. La ruta conducía a una zona que no tenía nombre oficial en ningún mapa moderno, solo uno convencional.
Paradise Pool. Este lugar había sido considerado inaccesible durante mucho tiempo, y los guardabosques rara vez lo visitaban debido a la densa espesura y a la falta de senderos. Fue allí donde el detective Walsh decidió ir con su equipo. El viaje duró 2 días. Su expedición viajó a pie, utilizando navegadores GPS y drones. Tras muchas horas de caminata, se toparon con indicios de actividad humana: tuberías de plástico, bidones de plástico rotos y trozos de película de plástico. Unos cientos de metros más abajo, en una profunda hondonada, yacía lo que había sido una plantación de marihuana. Parecía abandonada, pero no vieja. El sistema de riego, hecho de mangueras de jardín, seguía intacto y había marcas recientes de zapatos en el suelo. Algunos de los contenedores de fertilizante estaban abiertos, como si la gente se hubiera marchado con prisas. Los expertos forenses encontraron varias pruebas entre los restos del campamento. En el suelo había casquillos vacíos de un rifle del calibre 38. En un contenedor de plástico, fragmentos de bolsas de abono que podían servir para rastrear el lote de suministro. Y lo más importante, un recibo roto de una gasolinera de Fresno. El recibo estaba muy deteriorado, pero tras reconstruirlo se pudo ver la fecha, hace unos 2 años, y parte del número de la tarjeta de crédito. Fue un descubrimiento inesperado. En una red de narcotráfico basada en el dinero en efectivo, la aparición de un cheque bancario podía significar un error que costaría caro a su propietario. Para el detective Walsh, todo tenía sentido. La plantación, recientemente abandonada, las armas, el equipo y el viejo mapa clavado en el pecho de Mark Blake. Parecía como si hubiera tropezado accidentalmente con este lugar allá por el año 2013 y lo hubiera pagado con su vida. Pero la pregunta seguía siendo: ¿quién dejó el mapa? ¿Y por qué conducía exactamente hasta aquí, 4 años después de su muerte? Walsh se dio cuenta de que solo una cosa podía dar una respuesta: el nombre de aquel cheque malhadado. Incluso una prueba tan casi borrada podía conducirle hasta las personas que habían destruido al testigo y que intentaban borrar su propio rastro en las montañas. A partir de ese momento comenzó de nuevo la investigación, no como un caso de desaparición, sino como un caso de asesinato premeditado. Yosemite, que había permanecido en silencio durante años, por fin habló. El detective Liam Walsh regresó a Yosemite 2 semanas después de que se encontrara el cadáver. Su objetivo no era solo examinar la escena del crimen, sino recorrer a pie toda la ruta marcada en el mapa clavado en el pecho de Mark Blake. La expedición estaba formada por 5 personas, 2 forenses, un especialista en topografía y 2 guardabosques que conocían bien la zona. La ruta empezaba en el borde del desfiladero de Lee Vining y se extendía hacia la meseta sur, donde los mapas antiguos marcaban la zona con el nombre convencional de Piscina Salvaje del Paraíso. No había senderos oficiales, solo caóticos desvíos hechos por mineros del oro y contrabandistas. El lugar se consideraba inadecuado para cualquier actividad, demasiado salvaje incluso para los cazadores. La ascensión duró casi 2 días. Durante el día, la temperatura alcanzaba los 90 grados Fahrenheit y por la noche caía en picado por debajo de los 40. El equipo avanzó despacio, parando cada pocas horas para orientarse. Restos de viejos postes de madera y trozos de tuberías de plástico demostraban que antes había agua canalizada por la zona. Al tercer día, encontraron rastros de actividad humana, trozos de película, restos de recipientes de plástico y un caldero de metal quemado. Unos cientos de metros más abajo se abrió una hondonada casi totalmente cubierta de arbustos. Allí, entre la maleza y las rocas, estaba el campamento abandonado. La plantación de marihuana parecía haber sido abandonada recientemente. El sistema de riego, hecho de finas mangueras de goma, seguía intacto. Había bidones de agua, varias bolsas de abono y macetas de plástico vacías en el suelo. Alrededor de la vieja tienda había latas vacías
y entre las cenizas de la hoguera apagada se encontraron colillas de cigarrillos quemadas solo a medias. Esto significaba que el lugar había sido abandonado rápidamente, pero sin pánico, sistemáticamente, como si alguien supiera que había llegado el momento de desaparecer. El equipo forense empezó a trabajar sistemáticamente. Examinaron cada metro de la zona, tomaron fotos, muestras del suelo y huellas de zapatos. En varias piedras encontraron casquillos de fusil del calibre 38, los mismos que aparecerían más tarde en los informes. No había huellas en los casquillos, pero la corrosión indicaba que habían sido disparados recientemente, no hacía más de un año. Sin embargo, el objeto más valioso se encontró donde nadie lo esperaba. Bajo un montón de basura, cerca de un generador quemado, el detective Walsh vio un trozo de papel arrugado y parcialmente carbonizado. A primera vista, parecía un cheque ordinario, pero al desdoblarlo con cuidado, resultó ser un recibo de una gasolinera de Fresno. El papel conservaba algunas de las inscripciones, el logotipo de la empresa, la hora de la transacción y los 4 últimos dígitos de la tarjeta de crédito. El recibo era antiguo. Según los expertos, tenía al menos 2 años, pero bastó para dar una pista a la policía. Incluso un solo fragmento del número de la tarjeta podía ayudar a rastrear al propietario a través de la base de datos de transacciones bancarias. Walsh pensó que había dado con una conexión real entre el turista asesinado y quienes se ocultaban tras esta plantación. Una inspección más minuciosa reveló otros pequeños objetos: un trozo de cuerda con restos de humedad, media botella de plástico con una huella dactilar y un envoltorio de barrita energética caducado desde hacía un año. Esto significaba que había habido gente trabajando aquí al menos hasta 2016. En la pared de la tienda abandonada, donde presumiblemente habían dormido los trabajadores, los expertos encontraron huellas de zapatos de 2 tamaños diferentes. Una de ellas era mucho más grande, posiblemente la de un hombre, y la otra era más pequeña, similar a la huella de un adolescente o una persona de baja estatura. Esto indicaba que no solo hombres adultos podían haber trabajado en el campo. Todas las pruebas recogidas se empaquetaron en contenedores especiales y se transportaron a un laboratorio del condado de Monmouth. El detective Walsh se quedó otro día. Paseó por la devastada hondonada, contemplando un lugar que parecía muerto, pero que tenía un extraño aire de presencia. El lugar no fue abandonado por casualidad. La gente tenía tiempo y sabía cuándo marcharse. No huían, estaban escondidos. Esa tarde, el equipo se puso en marcha de nuevo, siguiendo la misma ruta que la línea del mapa encontrada en el cuerpo de Blake. Aunque físicamente no era más que terreno montañoso, a Walsh ya le parecía la escena de un crimen, un delgado hilo que conectaba la muerte en el desfiladero con el silencio de la plantación abandonada. Cuando regresó al departamento, redactó un informe detallado y presentó todas las pruebas para su examen, especialmente el cheque. Lo secó con cuidado, lo escaneó con luz infrarroja y parte del texto quedó legible. El nombre de la gasolinera, la ciudad de Fresno y la fecha, junio de 2015. El detective se dio cuenta de que algo tan insignificante podía ser decisivo. En los casos en que no hay huellas evidentes, son fragmentos como este, un trozo de papel, un hilo roto, una huella desgastada, los que a veces lo revelan todo. Este recibo era precisamente un fragmento así, un puente entre Mark Blake y las personas que intentaron borrar su presencia del mapa de Yosemite. Comenzaba una nueva etapa para Walsh. Por primera vez en 4 años, tenía pruebas reales y tangibles. Y quizá la primera respuesta a la pregunta de por qué un viajero que simplemente quería encontrar el corazón del parque tropezó con algo que no estaba destinado a ver. Descifrar parte del número de la tarjeta de crédito del recibo llevó varios días. El banco se mostró reacio a cooperar, alegando confidencialidad, pero tras una petición oficial de la oficina del fiscal del distrito, finalmente se obtuvieron los datos.
La tarjeta pertenecía a Jake Torrance, un vecino de Fresno de 34 años. Su apellido no significaba nada, ni para la policía, ni para el detective Walsh. Llevaba una vida normal y corriente, un apartamento alquilado en las afueras, un coche viejo y un trabajo como electricista para una empresa privada que daba servicio a naves industriales. En la base de datos de la policía solo figuraban algunos delitos menores: robo de piezas de recambio en su juventud, una detención administrativa por una pelea en un bar. Los últimos 10 años estaban limpios. Un hombre que parecía haber dejado atrás su pasado hace mucho tiempo. El detective Walsh y su compañero visitaron su casa en el distrito sur de Fresno. Un pequeño dúplex de una planta se alzaba entre otros similares, con el césped quemado y viejas camionetas en la puerta. El propio Torrance estaba sentado en el porche, un hombre delgado de manos nerviosas que jugueteaba con un mechero. Su reacción ante las placas de policía fue instantánea. Se puso tenso, pero no intentó huir. La conversación continuó tranquilamente hasta que Walsh le mostró una fotocopia del recibo encontrado en el Wild Pool. Entonces, el rostro de Torrance cambió. Intentó sonreír, pero lo hizo con dificultad. «Tiene que ser una broma», murmuró. «Tiré esas cartas hace mucho tiempo. No tengo ni idea de lo que es este sitio». Le temblaba la voz. Walsh le respondió con calma que habían encontrado el cheque junto a una plantación ilegal en las montañas de Yosemite y le preguntó si había estado allí. Tras unos minutos de silencio, Torrance bajó la cabeza. Su historia empezó a desmoronarse. Al principio dijo que solo pasaba por el parque de camino a visitar a unos amigos. Luego, cuando se le recordó la fecha de la transacción en el cheque, junio de 2015, admitió que efectivamente había estado en las montañas, pero solo trabajando. Según él, hace 2 años recibió un pequeño encargo para reparar un generador e instalar iluminación en un campamento de campaña. Le pagaron en metálico, generosamente, sin preguntas ni contratos. El hombre que encargó el trabajo se hacía llamar Greg. No dio su apellido. Torrance supuso que se trataba de una especie de campamento científico. Vio varias tiendas, contenedores de plástico y cables que llegaban hasta una toma de agua. Pero no vio armas, guardias ni rastros de drogas. «Lo juro, no sabía que era ilegal», dice retorciéndose las manos. «Parecían trabajadores normales. Hice mi trabajo, pasé la noche y me fui. Antes de irme, paré en una gasolinera y me tomé un café y un bocadillo. Ni siquiera pensé que eso cambiaría las cosas». Los detectives escucharon atentamente. Sabían que parte de la verdad se escondía detrás de las pequeñas cosas. Cuando Walsh le mostró una fotografía de la tarjeta encontrada en el cadáver de Mark Blake, Jake apartó la mirada. Sus manos empezaron a temblar de nuevo. Luego oí a uno de ellos decir algo sobre un turista que no apareció a tiempo. Susurró. Pensé que solo eran habladurías, pero tal vez era ese hombre. Torrance describió a Greg como un hombre de unos 50 años, moreno, con una cicatriz sobre la ceja derecha y un temblor en la mano izquierda. Dijo que se comportaba con seguridad, pero tenía una mirada fría e inexpresiva, el tipo de persona acostumbrada a dar órdenes. Greg hablaba con dureza, sin bromas, fumaba constantemente y se aseguraba de que nadie hiciera fotos del campo. Cuando Walsh preguntó a Torrance si reconocía al hombre, este respondió: «Sí, si le vuelvo a ver, sin duda». Su voz se volvió más tranquila y pidió garantías de protección. Su miedo era auténtico. Tras el interrogatorio, Torrance fue puesto en libertad, quedando bajo vigilancia encubierta. No parecía un asesino. Había algo más en sus ojos. El pánico de un hombre que se da cuenta de que ha pasado a formar parte del crimen de otra persona sin haber hecho nada conscientemente. Walsh escribió en su informe: «El testigo es poco fiable pero creíble. Su miedo es real. Sus palabras son una coincidencia que no puede ignorarse».
Por primera vez en los años de investigación, el detective tenía un nombre: Greg Miller. Un nombre que podría haber pertenecido al organizador de la plantación o al hombre que había atado el mapa al cuerpo del viajero. Aquella tarde, Walsh revisó viejos expedientes del archivo del departamento. Casualmente, había varias personas con ese nombre en la base de datos, pero solo una tenía antecedentes penales por posesión de armas y vínculos con cultivadores ilegales de cannabis en el centro de California. Pero se necesitaba más para estar seguros. Jake Torrance dejó tras de sí no solo una historia, sino también un hilo. Un hilo delgado y frágil, pero real, que conduce a lo más profundo de una red que comenzó con un mapa prendido con alfileres en el pecho de un excursionista muerto. Walsh se dio cuenta de que ya no solo estaba investigando un asesinato, se estaba acercando a personas que llevaban años ocultándose entre las montañas y los bosques, utilizando la naturaleza como escondite. Y el nombre de Greg Miller era la primera piedra de esta cadena oculta. El detective Liam Walsh empezó con algo sencillo: la base de datos de la policía. Pero el nombre Greg Miller arrojó más de 100 coincidencias en toda California. Algunos de ellos eran ciudadanos de a pie, otros exdelincuentes, y solo un puñado tenía vínculos con el cultivo ilegal de marihuana en zonas cercanas a Yosemite. El trabajo fue lento. Cada nombre se cotejaba con antiguas órdenes de detención, causas judiciales e informes de arrestos. Finalmente, tras varios días de intenso escrutinio, el sistema encontró una coincidencia. Gregor Miller, 52 años, natural del condado de Madera. Sus antecedentes penales incluyen tráfico de drogas, agresión a un agente de policía y 2 estancias en una colonia penitenciaria. Su último informe, fechado 3 años antes, decía que estaba temporalmente inactivo. Esta redacción significaba que la persona había desaparecido de la vista, pero no necesariamente del caso. La última dirección conocida de Miller estaba en un pequeño pueblo cerca del límite sur del parque. Era un paisaje típicamente americano, con carreteras polvorientas, tiendas para turistas abarrotadas y moteles con letreros descoloridos. Cuando Walsh y su compañero llegaron, la casa estaba vacía. Había una caravana destartalada en un terreno lleno de maleza, y las ventanas estaban cubiertas con contrachapado. Los vecinos informaron de que Miller había desaparecido hacía un mes, más o menos cuando se encontró el cadáver de Mark Blake. Una mujer, propietaria de un camping cercano, recordó que últimamente parecía agitado, casi asustado. A menudo salía por la noche en dirección al parque y regresaba por la mañana. A veces se le veía con un joven llamado Liam, que trabajaba en una tienda local de material para actividades al aire libre. Al día siguiente, Walsh fue allí. La tienda era típica de las pequeñas ciudades turísticas: estanterías con brújulas, linternas, comida enlatada, un cartel con un mapa del parque en la pared. El tendero, un joven de pelo corto y rubio, estaba guardando cajas de mochilas nuevas. Se presentó como Liam Cartwright. Cuando el detective le preguntó por su relación con Miller, respondió brevemente: «Sí, le conozco. Vino unas cuantas veces. Compré bombonas de gas, cuerdas, y eso fue todo». Su voz sonaba uniforme, pero sus ojos delataban tensión. Walsh expuso con calma las fotografías que tenía delante. Una plantación abandonada, un mapa clavado en el cuerpo de Blake. Luego, sin decir una palabra, sacó una fotografía del propio Mark. El rostro de Liam cambió al instante. Le temblaron las manos, miró la foto durante unos segundos y luego se dio la vuelta. Cuando el detective le preguntó cuándo había visto a Miller por última vez, respondió en voz baja: «Hace aproximadamente un mes. Estaba raro. Dijo que había un problema, que un hombre había visto algo que no debería haber visto». Después de eso, Liam habló más. Ayudó a Miller a llevar suministros al interior del parque varias veces: combustible, comida enlatada, bidones de agua. Le pagaron en efectivo, sin ninguna explicación.
Greg le dijo que era para los trabajadores de temporada, pero le prohibió acercarse al campamento. La última vez que volvió, estaba pálido y callado. Solo dijo una cosa: se acabó. Si alguien pregunta, no me conoce. 2 días después del incidente, Miller desapareció. Su caravana quedó abierta y en la mesa de la cocina dejaron un trozo de papel con una breve nota. No se lo digas a nadie, no es asunto tuyo. Liam le mostró la nota a Walsh. La letra era firme, con inclinaciones pronunciadas, masculina. No había firma. Todas las pertenencias de Greg seguían allí: ropa, herramientas, una vieja radio portátil. Solo faltaban su teléfono y una maleta pequeña. El detective registró todas las pruebas. Proporcionaron un detalle importante: Miller no huyó espontáneamente. Se estaba preparando. Y probablemente alguien le había avisado de que se había encontrado el cuerpo de Blake. Durante el interrogatorio, Liam parecía agotado. Miraba constantemente a su alrededor, agarrando nerviosamente una botella de agua. Su miedo no parecía ser fingido. Cuando Walsh le prometió protección, accedió a cooperar. Recordó otro lugar donde, según Miller, podría esconderse si hace calor. Se trataba de un viejo aserradero a 10 millas del pueblo, abandonado hacía tiempo tras un incendio. Se rumoreaba que los cazadores ilegales a veces pasaban la noche allí. En su informe, Walsh anotó: Miller puede estar escondido. Debe ser revisado inmediatamente. El nivel de peligro es alto. Esa noche organizó una operación. El equipo incluía 2 agentes federales y 4 oficiales locales. Marcaron la ubicación del aserradero en un mapa, detrás de una cantera abandonada, en medio de la nada, donde los caminos llevaban mucho tiempo cubiertos de maleza. Ni siquiera los guardas forestales podían llegar hasta allí. Antes de marcharse, Walsh observó detenidamente la fotografía de Mark Blake que había estado en su archivo desde el primer día. Cada detalle de aquel rostro, un hombre corriente que acababa de adentrarse en las montañas, tenía ahora un significado completamente distinto. Lo que había parecido una tragedia accidental se estaba convirtiendo en parte de un plan mayor. El detective lo comprendió. Miller podría ser solo el ejecutor, pero fue la primera persona en ser encontrada con vida. Porque entonces, detrás de él, hay alguien más. Y si Walsh se retrasaba un solo día, ese alguien desaparecería para siempre. La operación comenzó al amanecer. El viejo aserradero que una vez funcionó en las afueras de Yosemite hacía tiempo que había sido engullido por los árboles. Todo lo que quedaba del camino hasta él era una estrecha pista cubierta de musgo y maleza. Las estructuras de madera estaban ruinosas. El tejado se había hundido en varias partes y las paredes estaban ennegrecidas por la lluvia y el tiempo. Sin embargo, en el interior se veía una tenue luz, señal de que el lugar no había sido completamente abandonado. Un grupo de 6 agentes entró sin previo aviso. Uno de ellos, utilizando una cámara termográfica, detectó una fuente de calor en el edificio que antaño había servido de oficina. Cuando derribaron la puerta, efectivamente, había un hombre dentro. El hombre no opuso resistencia. Se levantó, alzó las manos y dijo tranquilamente: «Llevas mucho tiempo viajando». Así detuvieron a Greg Miller. Dormía sobre un viejo saco de dormir, con una lata abierta de comida enlatada y una pistola sin balas a su lado. Parecía agotado, crecido, con profundas ojeras. Parecía que no huía, sino que esperaba. Durante su detención no se resistió, no preguntó de qué se le acusaba. Solo repitió una cosa: «Sabía que vendríais». En el suelo encontraron varios papeles, trozos de periódicos y un viejo mapa del parque con las zonas del bosque marcadas. Todo parecía como si una persona hubiera vivido aquí durante mucho tiempo, pero sin un plan. El primer interrogatorio tuvo lugar ese mismo día en la comisaría local. Miller estaba nervioso, pero no agresivo. Cuando le preguntaron por la plantación, respondió inmediatamente:
No negó que la dirigiera. Dijo que era un vigía, un mercenario. Le pagaban en efectivo a través de intermediarios y su tarea consistía en asegurarse de que nadie se acercara al lugar. «Yo no maté a ese tipo», dijo retorciéndose las manos. «Solo lo vigilaba. Pero cuando nos vio, me ordenaron que me deshiciera de él». Según Miller, el verdadero dueño era Luke Sims, un hombre al que el departamento ya conocía de varios casos antiguos de tráfico de drogas en el centro de California. Sims no dejaba rastro, no firmaba documentos, no guardaba el dinero en sus propias cuentas y trabajaba a través de una cadena de apoderados. Las plantaciones en parques nacionales eran solo una parte de su negocio. Miller recibía órdenes de alguien de arriba, pero, según él, fue incapaz de llevarla a cabo hasta el final. «Cuando vi al tipo», dijo refiriéndose a Mark Blake, «me sentí mal. Era joven, no entendía nada. Pensé en mi hijo. No podía hacer eso». Me explicó que había ordenado a su ayudante, Jack, que se adentrara en el bosque y escondiera el cadáver. Pensé que se limitaría a intimidar, tal vez a golpear, pero no a asesinar. Pero al día siguiente, Jack volvió en silencio y solo dijo: «Está hecho». Miller no preguntó. Pensó que era mejor no saberlo. Una semana después, la plantación recibió una orden de liquidación. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la situación estaba fuera de control. Cuando le preguntaron por el mapa, las chinchetas o cualquier otro símbolo, Miller se limitó a encogerse de hombros. «Me enteré por usted. No sabía que había muerto. Creía que lo habían puesto en libertad o que había pasado página». Sus palabras sonaban sinceras, aunque Walsh sabía que se enfrentaba a un experimentado miembro de una red criminal que sabía mantener la calma. Pero el miedo en su voz era auténtico. Miller no tenía miedo a la cárcel, sino a las personas que estaban por encima de él. Durante el interrogatorio, repitió varias veces el nombre de Luke Sims. Dijo que no controlaba solo una plantación, sino toda una red que se extendía desde el norte de California hasta Nevada. El dinero de la venta pasaba por empresas ficticias, parte del cual se transfería a través de criptodivisas. Cuando Walsh le preguntó cómo se ponían en contacto con él, Miller respondió: «A través de intermediarios. Nunca llamé directamente. Todos los pedidos se los pasaba Jack. Tenía la correa corta». Este nombre volvió a aparecer en el caso. Jack. Asistente, ejecutor, sombra. Miller no sabía su verdadero nombre, solo que tenía un tatuaje en el cuello de un pájaro ardiendo y que siempre llevaba una gorra de béisbol negra. Cuando la conversación giró en torno a Mark Blake, Miller se quedó callado. Parecía tener dificultades incluso para decir su nombre. Se sentó mirando a la mesa y solo después de unos minutos susurró: «No quería que muriera, solo quería que desapareciera. Me dijeron que si no lo hacía, me harían lo mismo a mí». Tras varias horas de interrogatorio, Walsh detuvo la grabación. Se dio cuenta de que el hombre no mentía del todo, pero tampoco decía toda la verdad. Greg era un enlace, no una fuente. Su historia solo abría una nueva capa: el nombre de Luke Sims, que ahora se estaba convirtiendo en el principal del caso. Mientras Miller era conducido fuera de la habitación, se detuvo en la puerta y dijo: «Si están buscando al tipo que realmente lo hizo, no me miren a mí. Miren al tipo que tiene a todos en el anzuelo». Walsh no contestó. Tuvo la sensación de que esta frase era la clave. Miller, a pesar de su fatiga, no parecía derrotado. Más bien parecía condenado, pero aliviado. Era como si haber sido capturado significara el fin de la constante espera. Tras el interrogatorio, el detective pasó largo rato revisando el expediente del caso. Vio un diagrama delante de él. En el centro Sims, debajo Miller y a su lado el desconocido Jack, el que había cumplido la orden y desaparecido. Era él quien podía haber clavado el mapa en el pecho del viajero, pero seguía siendo imposible demostrarlo.
Ahora, la investigación tenía que pasar a otro plano. La caza ya había comenzado, pero el objetivo permanecía en la sombra. Tras la detención de Miller, la investigación se congeló. El detective Walsh tenía dos nombres: Luke Sims, un intocable capo de la droga de Sacramento, y Jack, un ayudante anónimo cuya silueta seguía siendo una sombra en todos los testimonios. El informe del interrogatorio de Miller fue breve. Jack, joven, tatuaje de un pájaro ardiendo en el cuello, apareció unos meses antes del incidente, recomendado desde arriba. Sims no estaba oficialmente involucrado en ningún caso. Su negocio existía a través de intermediarios, empresas fantasma, testaferros, cuentas en el extranjero. La gente que trabajaba con él desaparecía o se mudaba. Cada intento de Walsh de obtener una orden de registro se topó con la falta de pruebas, pero la oportunidad llegó inesperadamente. Durante una redada en un almacén de la zona industrial de Sacramento, la policía se incautó de varios teléfonos móviles antiguos que los agentes creían que habían sido utilizados por los hombres de Sims. Uno de los aparatos era personal, un modelo sin tarjeta SIM, pero con memoria activa. Los contactos incluían solo unos pocos nombres, sin números. Uno de ellos destacaba: J. Cuando el departamento técnico recuperó los datos borrados, apareció en la pantalla un número registrado a nombre de Jacob Ryan, un hombre de 26 años de Carson City, Nevada. El ex mecánico, ahora en paro, tenía antecedentes por delitos menores, vandalismo y tenencia ilícita de armas. Su nombre no aparecía en las bases de datos policiales desde hacía varios años. Tras un chivatazo de la policía local, Ryan fue encontrado en un motel de las afueras de Reno. Una pequeña habitación con las cortinas sucias, una ventana abierta y un billete a México para el día siguiente sobre la mesa. Cuando llamaron a la puerta, no intentó huir. Se limitó a levantar lentamente los brazos. Sobre la cama había un periódico impreso con una noticia sobre el hallazgo del cadáver de Mark Blake. Durante el interrogatorio, Jacob Ryan se mostró tranquilo. Respondió a las preguntas sin emoción, con breves pausas, como si estuviera sopesando cada palabra. «Sí, trabajé para Sims», dijo, «pero no quería hacerlo». Walsh no interrumpió. Ryan explicó que hace unos años estaba endeudado. A través de sus amigos, le presentaron a la gente de Sims. Se convirtió en mensajero, entregando equipos, combustible y alimentos. Luego participó en operaciones de limpieza, cuando tenía que limpiar campamentos o vigilar el territorio. El día que Mark Blake llegó a la plantación, Sims dio una orden: resolver el asunto. Esto significaba eliminar al testigo. Miller, que debía hacerlo, dudó. Entonces, Sims envió a Ryan. «Lo vi», dijo Jack en voz baja. «No peleó. Solo me miró acercarme. Sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando terminó, no podía dejarlo solo. Apenas le temblaba la voz. Según el protocolo, admitió que había sido él quien había clavado el mapa en el pecho del Blake muerto. Lo encontré en su bolsillo, vi la inscripción y me di cuenta de que podía ser la única forma de dejar un rastro. Dibujé una línea», dijo, «una que llevaba al lugar. Quería que la policía lo encontrara. Quería que alguien viera por fin lo que estábamos haciendo». Ryan no intentó justificarse. Solo dijo que no podía ir a la policía porque Sims tenía a todo el mundo bajo su control. Tenía direcciones, fotos, nombres. Si hablaba, explicó, estaría fuera al día siguiente. Walsh escuchó sin tomar notas. Todo en este caso había sido confuso desde el principio. El mapa, la plantación abandonada, las personas que desaparecían después de cada pregunta. Pero ahora todo encajaba. Mark Blake era, en efecto, un testigo accidental, y su muerte era el eslabón que rompía por fin la cadena. Pocas horas después del interrogatorio, los detectives recibieron una orden de detención contra Luke Sims. La operación en Sacramento se desarrolló sin problemas. Encontraron documentos, grandes cantidades de dinero en efectivo, ordenadores con archivos de contabilidad
y varias fotografías de las zonas montañosas de su casa. Una de las fotos coincidía con el lugar donde se encontró el cuerpo de Blake. Para Walsh fue el final del caso, pero no una victoria. Cuando regresó a California, lo primero que hizo fue ir a ver a Sophia Brenner. Vivía en el mismo apartamento donde solía esperar los mensajes de las montañas. El detective se quedó en el umbral de la puerta con una fina carpeta en las manos. Contenía copias de informes, testimonios, fotografías. Podría haber dicho que el asesino había sido capturado, que se había hecho justicia, pero las palabras se le atascaron. Se limitó a extender la carpeta y a hablar en voz baja. Le hemos encontrado y a los que lo hicieron. Sofía guardó silencio. Luego hizo una pregunta. ¿Sufrió? Walsh no contestó. No se le permitía hablar de detalles. El informe era seco. La muerte fue instantánea como resultado de un traumatismo craneal. Pero esas cosas no alivian. Aquella noche permaneció largo rato junto al coche, mirando una vieja copia del mapa de Yosemite, la que le habían clavado en el cuerpo. En él había una audaz línea de rotulador negro, que ya no conducía a las profundidades del bosque, sino a los nombres tachados en el protocolo. El caso de Mark Blake estaba oficialmente cerrado, pero había una pregunta en la mente de Walsh que no podía poner en el informe. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando intenta sobrevivir? ¿Y puede una decisión acertada borrar crímenes anteriores? No había respuestas. Como siempre en estas montañas, al trueno siguió el silencio, tan frío como la piedra del desfiladero donde yacía la verdad desde hacía 4 años.